Alumnos, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra segunda práctica programada para el día de hoy, que es sobre pruebas diagnósticas de salmonelosis y pruebas diagnósticas de brucelosis. Entonces la vamos a dividir esta práctica en dos partes. La primera parte vamos a hablar sobre salmonelosis y la segunda parte sobre brucelosis. ¿Me confirman, por favor, si se observa? ¿Se observa, se escucha? Sí, doctora, sí se observa y se escucha bien. Muy bien, gracias. Bueno, entonces en esta primera parte que vamos a hablar sobre salmonelosis, esta es una de las enfermedades que también es muy frecuente en nuestra comunidad, ¿no? Y debido a que tiene un mecanismo de transmisión muy accesible, se podría decir. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son las pruebas diagnósticas que van a solicitar cuando ustedes tienen un diagnóstico presuntivo de una probable salmonelosis. Entonces, para recordar que esta enfermedad fue descubierta por el científico Daniel Elmer Salmon en 1985, de ahí es que viene su nombre. Esta patología causa alrededor de 16.6 millones de casos de enfermedad y 600.000 muertes al año en todo el mundo, ¿no? Entonces todavía no se ha logrado erradicar. Su agente etiológico es una bacteria del género Salmonella, del grupo de las enterobacterias. Viene a ser un bacilo gram negativo, flagelado, no encapsulado, aeróbico, ¿no? Tal como lo observamos en estas imágenes microscópicas. Para recordar un poco de su clasificación taxonómica, tenemos dos grupos de Salmonella, Salmonella bongori y Salmonella entérica, y dentro de la Salmonella entérica tenemos estos 7 subtipos, ¿no? Donde está la enteritidis, paratifi, tifi, que tal vez vienen a ser las más comunes, ¿no? Que encontramos en el aislamiento de los pacientes. El mecanismo de infección, ¿no? El mecanismo de infección que se repite para muchos otros tipos de patologías por bacterias, virus, es de vía fecal bucal o fecal oral, ¿no? Que va a ingresar al organismo a través de los alimentos o agua contaminada por esta bacteria. El reservorio viene a ser el hombre, ¿no? Entonces ingresa a través de estos alimentos contaminados, ¿no? Y luego por vía hematógena, ¿no? Va a ir a todas las demás órganos como lo que es intestino, inclusive hígado, ¿no? Y luego vamos a poder aislar a la bacteria de las secreciones del paciente que vamos a ir comentando. Entonces va a penetrar por la boca, ¿no? Y necesitamos, para que se desarrolle la enfermedad, que este inóculo tenga una concentración entre 10 a la 5 y 10 a la 9 de bacterias. Una vez que ingresa, se va a multiplicar a nivel del intestino delgado, ¿no? Dentro de los 3 a 4 días, va a invadir el epitelio intestinal, ¿no? Donde van a actuar las placas de Peyer. Se van a generar unas endotoxinas que van a circular a nivel hematógeno y va a causar fiebre, ¿no? Y inclusive otros síntomas más severos según la condición del paciente. Entonces,
¿Qué va a presentar nuestro paciente? Dolor tipo retorcijón a nivel abdominal, náuseas, vómitos. En el caso de pacientes muy jóvenes, ¿no? O muy mayores, en edades extremas y los inmunosuprimidos, son aquellos donde vamos a tener complicaciones o cuadros más severos, como deshidratación severa o septicemia, ¿no? Entonces, los síntomas específicos que podemos encontrar, ¿no? Al examinar al paciente, también al examen físico, vendría a ser sensibilidad en el abdomen y pequeñas erupciones o puntos rosados en piel, que también se conoce como la roceola tífica. Ahora, con respecto a la transmisión, vamos a tener un periodo de transmisibilidad, ¿no? Esa transmisión se va a dar mientras dure la enfermedad en el paciente, ¿no? Si un paciente que tiene la enfermedad días o varias semanas o inclusive meses porque no recibe un tratamiento adecuado, entonces va a seguir transmitiendo la enfermedad, va a ser un portador, ¿no? Entonces, estos portadores temporales, como estamos recalcando acá, se pueden prolongar inclusive por varios meses. Y de estos encontramos en un 1% en los adultos y en un 5% en los niños menores de 5 años, ¿no? Que pueden seguir excretando el microorganismo, ¿no? Por un promedio hasta de 1 año, ¿no? Entonces, esto debido a que no se realiza un adecuado diagnóstico de la enfermedad ni se instaura el tratamiento. Acá vamos a explicar un poco sobre la estructura de la salmonela, cómo es la estructura antigénica. Y sí les voy a pedir por favor que pongan más atención, porque a partir de esto es que vamos a poder interpretar y entender cómo se realizan las pruebas diagnósticas, ¿no? La salmonela tiene tipos de antígenos, tiene 3 tipos de antígenos. Tiene el antígeno somático, que también se conoce como antígeno O, tiene el antígeno flagelar o antígeno H o D, y tiene el antígeno capsular o de envoltura, ¿no? Que este sí va a ser más específico según el tipo de salmonella typhi, paratyphi, Dublin. Entonces es importante conocer que tiene 3 tipos de antígenos, porque a partir de ellos es que han fabricado estas pruebas diagnósticas. Acá nuevamente para que podamos visualizar la bacteria, la salmonela, señalando, miren el antígeno O somático, el antígeno H flagelar y el de envoltura, ¿no? Que va a estar por encima del soma, del somático. Muy bien, entonces ahora que ya hemos explicado con respecto a una pequeña introducción sobre lo que es el cuadro clínico, ¿no? También para que conozcan la estructura de la salmonela. Ahora sí vamos a empezar a hablar específicamente de las pruebas diagnósticas, ¿no? Y qué pruebas voy a solicitar para poder confirmar mi diagnóstico en el paciente. Puedo solicitar diferentes tipos de cultivos y una prueba de sangre, que es la prueba de Vidal. Entonces tenemos el hemocultivo, el coprocultivo, el cultivo de médula ósea y la prueba de Vidal. En la clase teórica de infecciones urinarias de la asignatura de Medicina 1, ya hemos hablado un poco de lo que es urocultivo, ¿no? Y hemos mencionado el procedimiento, ¿no? Los agares que utilizamos, que tiene un tiempo de incubación. Entonces, algo similar es con este tipo de cultivos también. Acá tenemos un cuadro que nos resume, ¿no? Las pruebas diagnósticas que podemos solicitar. Miren, hemocultivo, miren, cultivo, coprocultivo e inclusive urocultivo, ¿no? Y diríamos, pero ¿por qué urocultivo si el cuadro es gastrointestinal? ¿No? Recordar que cuando el paciente hace septicemia, ¿no? Puede también esto afectar otros órganos. Por lo tanto, puedo encontrar en un 3 a 5% urocultivos positivos a salmonela cuando el paciente está desarrollando la enfermedad, ¿no? Es según la severidad, según la condición del cuadro clínico. Entonces, miren, tenemos en el caso del hemocultivo un 50-70% de probabilidad de sensibilidad que voy a encontrar positividad, que voy a poder aislar a la bacteria.
En el mielocultivo es del 90 al 98%, es mucho mayor que el hemocultivo. En el coprocultivo, 50%. Entonces, en estas dos pruebas que tienen más porcentaje, acá nos recomienda que debo solicitarlas en la primera semana de enfermedad, ¿no? La primera semana donde van a estar en mayor concentración, ¿no? Ya sea a nivel de médula ósea o de sangre. Entonces vamos a ir explicando cada uno de estos métodos o de estas pruebas diagnósticas. Vamos a empezar por lo que es hemocultivo. A ver, cuando mencionamos hemocultivo, más o menos a qué creen que nos estamos refiriendo, ¿no? ¿De qué se tratará este examen? A ver, ¿alguna idea? ¿Alguna idea, chicos? ¿Alguien que quiera participar puede levantar la manito? Se cultiva una muestra de sangre, doctora. A ver, Melissa, Elizabeth Quispe, ¿no? Ya, se cultiva una muestra de sangre. ¿Y algo más que quisieras agregar de esta prueba? Bueno, hemocultivo, sí, ¿no? Es lo que nos está indicando el nombre. Cultivo de sangre. Hemocultivo, cultivo de sangre. Pero, cuántas muestras tendré que tomar? ¿En qué momento? Puede ser en cualquier acceso. ¿Has visto algún paciente que hayan solicitado? Porque no solamente lo solicitamos para salmonelosis, ¿no? Recuerden que cuando hemos mencionado la clase de infecciones urinarias, también cuando tenemos un diagnóstico presuntivo de ITU de vías altas, que también van a ser septicemia, entonces también pido hemocultivo, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar, chicos? Doctora, disculpe, ¿puede ser también para ver la proliferación de bacterias específicas? Y bueno, también, por ejemplo, así como hacen en el urocultivo, se puede probar también medicamentos, así como los como un antibiograma. Antibiogramas, correcto. Claro, yo solicito un hemocultivo porque quiero aislar una bacteria, ¿no? Quiero aislarla, identificarla. Y después de este aislamiento e identificación voy a aplicar un antibiograma para saber qué antibióticos le voy a colocar en su terapéutica a mi paciente, ¿no? Pero en este caso nos estamos enfocando a que en el cuadro clínico me parece que es una salmonela y es lo que espero encontrar en el cultivo. Pero no siempre encontramos lo que estamos pensando, ¿no? Porque el cuadro clínico puede ser gastrointestinal y tal vez en vez de salmonela encuentro brucela o resulta que es otra bacteria, ¿no? O inclusive tal vez no es nada bacteriano y es algo viral. Entonces, por eso se hace una evaluación integral, ¿no? Yo voy a tener una presunción diagnóstica y según eso voy a ir solicitando mis pruebas laboratoriales. En este caso estamos hablando de salmonella. Entonces, el examen que más van a solicitar ustedes como clínicos cuando están atendiendo a su paciente en emergencia, en consultorio, en hospitalización, para esta enfermedad va a ser hemocultivo. Muy bien. Entonces, ¿alguien más creo que estaba levantando la manito? ¿Quería participar? Ya no veo su manito levantada. Ya, entonces continuamos. Entonces, con respecto al hemocultivo, ¿no? Como muy bien ustedes lo han mencionado, va a ser un cultivo de una muestra de sangre. Y según el cuadrito que les mostré, el tiempo ideal para solicitarlo es en la primera semana, pero la bibliografía inclusive considera hasta las 2 primeras semanas. Dentro de esas 2 primeras semanas de enfermedad, yo debo solicitar estos cultivos de sangre. Y mínimo van a ser 2 muestras de sangre. Ya, mínimo 2 hemocultivos. No menos porque voy a tener menos probabilidad de aislar la bacteria. Cuanto más muestras de hemocultivo tome, si tomo un set completo, que son 3 hemocultivos, voy a tener más probabilidad de poder aislar al agente patógeno que está causando la enfermedad. Entonces, en el caso de los adultos, el volumen es 10 mililitros, porque voy a tomar 2 muestras, ¿no? Entonces son 2 botellitas y voy a colocar 5 mililitros en cada una
¿no? Pero tengo un tope máximo que es de 10 mililitros. En el caso de niños es de 2 a 5 mililitros, ¿no? Y ¿por qué tengo esos volúmenes ya determinados? Porque las botellas donde está el medio, donde se va a dar el crecimiento, ya van a tener una proporción de anticoagulante en correlación con el volumen que estoy colocando de sangre. Entonces, no es que al niñito tuve un acceso fácil y aspiré 10 centímetros y eso lo coloco en mi botellita de hemocultivo pediátrico, porque entonces estoy causando una desproporción de colocar más sangre que anticoagulante y ya no se va a dar un adecuado crecimiento. Entonces, en eso también tenemos que respetar los volúmenes cuando se toman las muestras. ¿Y cómo será el procedimiento para esta toma de muestra? ¿No? Este procedimiento tiene que ser con mucha esterilidad, ¿ya? Muy aparte de que voy a localizar una buena vena para hacer la extracción, tengo que realizar una limpieza estricta, ¿no? Voy a limpiar la superficie de la piel en forma circular, de adentro hacia afuera, ¿no? Voy a colocar una solución para dar asepsia, alcohol o un equivalente de alcohol. Voy a dejar secar la zona, ¿no? Voy a palpar luego nuevamente para ubicar que estoy en el lugar correcto. Voy a limpiar también la botellita del hemocultivo, ¿no? Porque de nada me sirve que yo haya trabajado acá con esterilidad, con guantes, con campo estéril, todo lo que necesito. Si en la botellita del hemocultivo, cuando he retirado la tapita, no he limpiado la parte superior de la botella. Mira, acá está la botellita, ¿no? Entonces esta botellita que utilizo también tengo que limpiar su tapita, porque eso ha estado almacenado en algún lugar donde también hay gérmenes ambientales. Si no limpio, lo que voy a hacer que ingrese en la botella va a ser esos gérmenes de superficie en vez de lo que tiene realmente el paciente, ¿no? Y voy a reportar un falso positivo, pero de un contaminante. Entonces tengo que tener mucha asepsia, antisepsia para poder aislar lo que realmente tiene el paciente. Entonces vamos a adicionar el volumen de la muestra mediante inoculación, inyección, ¿no? Con la jeringa acá en la parte superior de la botellita. Vamos a mezclar el contenido de sangre con este anticoagulante y todos los medios nutritivos que tienen enriquecidos para que crezca la bacteria. Eso se llama homogenizar. Invierto la botella y mezclo el contenido de sangre con todo este reactivo. Rotulo la botella, ¿no? Marco o rotulo la botella, colocando el nombre, procedencia, en qué cama, en qué servicio está el paciente. Y luego esa botellita va a pasar a una incubación, ¿no? Porque tengo que darle la temperatura adecuada para que pueda crecer y desarrollarse la bacteria. Entonces acá tenemos un cuadrito resumen. El personal de salud que está haciendo la extracción de la muestra, de 5 a 10 mililitros en el adulto, ¿no? En los niños menor volumen. Desinfectamos también el tapón de goma de la botellita de hemocultivo, ¿no? Voy a usar alcohol etílico o yodopovidona, tanto para limpiar la piel como para desinfectar la botellita. Inoculamos esta sangre sin introducir aire en el frasco hemocultivo, ¿no? Homogenizamos, mezclamos y luego llevamos esta botellita a una incubadora, ¿no? Que puede ser una incubadora convencional o un equipo automatizado, porque ahora la mayoría de hospitales ya contamos con equipos automatizados. Pero si no lo tuviera, puedo llevarlo a una simple estufa, ¿no? Incubamos a 37 grados por un tiempo de 5 días. Entonces son 5 días lo que voy a esperar, que es lo que puede demorar en crecer mi bacteria dentro de este medio de cultivo. Pero en la mayoría de los casos ya crece dentro de las primeras horas o en el primer día. Ya estoy notando cambios en el cultivo, ya sea cambios físicos que el mismo analista reconoce o cambios que me da en alerta el mismo equipo automatizado, ¿no? Que es con lo que ayudan los equipos automatizados. Pero si yo tuviera este resultado negativo durante todo este tiempo hasta el quinto día, o sea, no puedo retirar antes el frasco, es lo que demora
y el tiempo que ya está establecido que debo incubar y que debo esperar hasta el crecimiento de alguna bacteria. Entonces, acá tenemos también imágenes de las diferentes botellas que utilizamos. Miren, la de tapita azul es para pacientes adultos y la de tapita rosada para pacientes pediátricos, donde van a estar ya con los volúmenes necesarios según el tipo del paciente. Y acá tenemos otras tapitas de otros colores porque también utilizamos para el aislamiento de hongos, de micobacterias, de anaerobios, entre otros, ¿no? Pero en este caso, en la presentación de hoy día estamos hablando de una enterobacteria, que es un germen común, y para los gérmenes comunes aerobios utilizamos estos frascos de tapa azul y tapa rosada. Esta es la imagen de un equipo automatizado de hemocultivo. Es el equipo en este caso con el que cuenta el hospital donde yo laboro. Hay equipos más grandes todavía. Bactec 120 porque tiene una capacidad hasta de 120 frascos de hemocultivos. ¿Y por qué necesitaré tantos espacios, no? Recordar que por paciente tomo entre 2 a 3 frascos por set, ¿no? Entonces, si le piden primer día, segundo día, tercer día, entonces imagine cuántos frascos voy a tener por paciente y tengo que darles un tiempo de incubación mínimo de 5 días, ¿no? Si ya el equipo me alerta la positividad días antes, ¿no? Ya sea las primeras horas, primer día, voy retirando estos frascos del equipo, ¿no? Y voy a pasarlos a unos agares selectivos para hacer la identificación de la bacteria. Entonces, en lo que me ayuda el equipo es solamente en incubarlo y en decirme, darme una alerta de positividad, ya hay cambios, tu botella está positiva, ya creció, retírala y de ahí pasa a un procedimiento manual que es la siembra en unos agares para poder aislar esa salmonela, ¿no? De tratarse en este caso que fuera una salmonela. Acá está el equipo abierto con las diferentes posiciones. Inclusive trabajamos con código de barras. Acá hay un lector de código de barras. Ya reconoce el código de la botella y me dice en qué posición la debo colocar. Entonces, vamos a estar observando el hemocultivo a las 24 horas, a las 48 horas, ¿no? Hasta el quinto día. Tenemos que observar si hay algún cambio en el color, la turbidez, presencia de burbujas, todos los cambios que me indican que se está dando un crecimiento, que hay positividad. Estos cambios me lo detecta el equipo automatizado. Pero si no tuviera el equipo de manera visual, voy retirando día por día el frasquito de la estufa normal y voy mirando, ¿no? Si se presentan cambios. Si es que se detecta ya esta positividad, va a pasar a un subcultivo, a los agares que estaba mencionando, ¿no? Entonces voy a utilizar, por ejemplo, agar sangre, voy a realizar una coloración GRAN, ¿no? Y va a pasar a medios especiales para poder realizar la identificación. Muy bien, ahora les voy a compartir un videíto sobre el hemocultivo. Quiero que estén atentos porque después les voy a hacer unas preguntitas, ¿ya? Técnica de hemocultivo. Confirma si se escucha, En lo se posible observa. se deberá realizar con un ayudante, el cual deberá estar con gorro, mascarilla y guantes de manejo. Veamos a la enfermera jefe ubicada en la unidad de cuidados intensivos neonatal desarrollando las siguientes acciones. Colocación de mascarilla y gorro. Lavado de manos quirúrgico. Posterior al lavado de manos, no baje las manos, manténgalas por encima de la cintura. Ayudante presenta compresa estéril con la que se seca las manos. Ayudante presenta bata estéril. Enfermera jefe se coloca bata estéril. Ayudante amarra las cintas de la bata estéril cuidadosamente sin contaminar la parte delantera de la bata. Ayudante presenta 2 pares de guantes estériles. Enfermera jefe realiza la postura de guantes cerrada.
Realiza asepsia y antisepsia en el brazo elegido para la toma de muestra, utilizando gasas estériles, jabón quirúrgico Quirosidal para lavar y alcohol al 70% para la antisepsia. Retírese guantes con los que realizó la asepsia y coloque los campos estériles que presenta el ayudante, sin soltar el brazo del bebé. El ayudante abre estuche de las jeringas y equipo pericraneal sin contaminar y los presenta a la enfermera jefe. Empate la jeringa con el equipo pericraneal. Realice punción arterial extrayendo la cantidad de sangre requerida para el primer hemocultivo. Retire la aguja del pericraneal y control del sitio de punción haciendo presión con una gasa estéril por 10 minutos. Mientras la enfermera jefe realiza presión con una mano, con la otra, empate una aguja estéril con la jeringa donde tiene la muestra. El ayudante retira el protector plástico del frasco y la enfermera jefe deposita suavemente la muestra de sangre. De inmediato el ayudante marca el frasco con los datos del paciente, fecha, hora en que se tomó la muestra, servicio y el número de muestra 1. Pasados los 10 minutos, coloque el torniquete estéril y con una jeringa de 3 cc realice la punción venosa extrayendo la cantidad de sangre requerida para el segundo hemocultivo. Retire la aguja y controle el sitio de punción haciendo la presión con una gasa estéril. Registre en notas de enfermería la actividad realizada, hora, lo utilizado y firma del profesional que le ha llevado a cabo. Bien, entonces hemos observado, ¿no?, algo del procedimiento que hemos mencionado, que les he estado explicando. A ver, ¿qué me puede agregar o qué quisiera comentar? Yasmín Rojas. Yasmín Rojas, Sí, doctora, buenos días. buenos días. Yasmín, ¿qué nos puedes comentar del video que se ha observado? Bueno, en el video nos muestra básicamente la etapa inicial, que es poder obtener la muestra de sangre del paciente. Ahí en ese caso pues fue un bebé que se le tomó dos muestras, como se indicó como en la exposición. Y básicamente, bueno, el video trató de eso, ¿no? De poder mostrarnos la etapa inicial de poder recolectar la muestra de sangre. Ya, gracias. El alumno Anthony Quispe Molina. Anthony Quispe Molina. ¿Se encuentra? No, doctora, no está presente. Ya, gracias. Elizabeth Quispe Cucho. Sí, doctora, buenos días. Bueno, en Buenos el días. video hemos observado la importancia de las técnicas y las medidas de bioseguridad, ¿no? Primero, tanto el ayudante como la persona que va a extraer la muestra presenta lo que es la mascarilla, la gorra, el lavado de manos y también en lo que incluye la asepsia y antisepsia del paciente. Y posteriormente se realiza lo que es la extracción de la muestra, aplica la presión para evitar un mayor sangrado y posteriormente la extracción de la segunda muestra y por último rotular, ¿no?, la muestra. Muy bien, correcto, gracias. Joshua Pino Cordero. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos puedes comentar, Joshua? ¿Qué has observado en el video? Bien, doctora, como hemos visto al inicio, se ha podido observar que ha habido una asepsia y una antisepsia correcta para poder intervenir con el paciente, ¿no? Luego se realizó la extracción de manera correcta, luego se hizo presión para evitar el sangrado y poder así sacar la segunda muestra. Y ya luego se rotuló la muestra para poder mandarlo al laboratorio.
Ah, correcto, gracias. Britney Muriel Sea. Sí, doctora, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos puedes comentar, Britney, que has observado en el video? Pues básicamente coincido con mis compañeros en que se ha destacado mucho la importancia de tener los cuidados protocolarios para no contaminar la muestra. Ya, gracias. Bueno, alguien que quiera hacer un resumen, que quiera participar, chicos, puede levantar la mano. Alguien que quisiera aportar con algo más que les haya llamado la atención en el video, puede levantar la Doctora, manito. A ver, empezamos con Mayra Ramos. Bueno, doctora, lo que me llamó más la atención, si bien es cierto que ya nos había explicado la toma de la muestra, es el protocolo que siguen bien exigente para la esterilidad, ¿no? O sea, el lavado de manos, la ayudante le pasa la toalla para que se seque, la enfermera jefe prácticamente espera que la ayudante le coloque la bata, o sea, le ayude en la colocación de la bata, o sea, trata de contaminar o tocar lo menos posible, ¿no? Correcto, muy bien. Brit Ríos. sí, doctora, bueno, a manera de resumen, primero se realiza una limpieza, bueno, un lavado prácticamente quirúrgico de manos. Luego, como menciona la compañera, se necesita la presencia de dos personas, de un ayudante y de la enfermera, para que ésta la asista al colocarse los materiales, por ejemplo, la bata o también al colocarse los guantes. Y algo que noté en el video es que al momento de realizar la desinfección del brazo del paciente neonatal, bueno, aparte de realizarlo de manera central hacia afuera, veo que, bueno, vi que se quitaban los guantes y ya no mencionan que se ponen nuevamente los guantes. ¿Es necesario el uso de dos guantes, doctora? O sea, un cambio adicional. Así es, ¿no? Y Es al que inicio también mencionaba según, que se usaba guantes estériles, pero luego los siguientes guantes también deben ser estériles, supongo, ¿no? así Porque ya no es, lo lo mencionó. ideal, lo ideal es usar hasta dos pares de guantes, uno para la limpieza y otro para el momento de la extracción. Sí, Y sí, doctora, y una consulta adicional. Usted menciona que se debería tomar como mínimo 2 muestras y así que un es. kit está compuesto por 3 muestras. ¿En qué caso debe usar 2 y en qué caso debe usar 3? Lo ideal es que tomemos tres, ¿no? Algunos servicios o según la indicación del clínico que coloca, genera ya las órdenes y pone EMO 1, EMO 2. Entonces nosotros respetamos como laboratorio según lo que está indicando su clínico, ¿no? Pero justamente se trata de esta formación, ¿no? De que ustedes salgan con estos conceptos, ¿no? Que si es un paciente que tiene un buen acceso venoso, que no tiene mucho riesgo en que le hagan la punción y tomen la muestra, entonces debo solicitar 3 hemocultivos porque voy a tener mayor probabilidad de aislar al patógeno. Cuanto menos hemocultivos tome, menos probabilidad de aislar al patógeno. O sea, si me sale hemocultivo negativo y tomé solo un frasco, he tomado una sola muestra. Entonces tengo una baja probabilidad de aislar al patógeno del paciente. ¿Ya? A ver, continuamos Muchas con... gracias, doctora. Correcto. Continuamos con Tatiana Reyes. Sí, doctora. Bueno, del video puedo hacer un resumen de que para el procedimiento se va a necesitar un ayudante y una enfermera. La ayudante va a ayudar a la enfermera a colocar lo que es los guantes, la bata, también va a ayudar a hacer la asepsia a todos los instrumentos que se va a utilizar para la extracción de la muestra. El ayudante también va a tener la bata estéril, los guantes estériles, va a retirar el estuche de la jeringa para dárselo a la enfermera y luego la enfermera va a proceder a lo que es la extracción de las 2 muestras para luego rotularlas y mandarlas a incubar. Correcto. Gracias, Tatiana. Continúa Melissa Quispe Vera. Sí, doctora. Solo para complementar, mencionó que de los frascos de hemocultivo
tanto para adulto y para pediátrico. En el adulto era el tampón azul, en el pediátrico el color rosado, pero en el video se nota que el tampón de goma es de color amarillo. Ahí hay una diferencia, el que el paciente sea neonato. No, para cuando queremos aislar gérmenes comunes, el tapón es rosado, ¿no? Y si es para gérmenes comunes paciente adulto, tapón azul, ¿no? Los otros colores son para aislar otro tipo de patógenos, ¿no? Anaerobios, hongos, micobacterias. Que nosotros lo que les he querido mostrar es el procedimiento de extracción del hemocultivo. No he encontrado una toma de muestra de hemocultivo específico para salmonela, donde vean ustedes que están usando el frasquito tapa rosada o tapa azul, ¿no? En este caso seguramente era para anaerobios, ¿ya? Pero era más que todo para que fijen el conocimiento de la toma de muestra, de cómo es el procedimiento. Pero muy buena tu observación, Melissa. Gracias. Muy bien, ahora sí pueden bajar las manitos, chicas que ya participaron. Entonces, como tal, ya lo han mencionado y han hecho sus resúmenes correctos, ¿no? Este video lo que nos quiere enfatizar es la asepsia y antisepsia, ¿no? Que es como un procedimiento quirúrgico. Si bien es cierto, el paciente, este video es de un área crítica, es un neonato de cuidados intensivos, donde van a ser más minuciosos todavía, pero así sea en otras salas de hospitalización, el personal que tome la muestra tiene que usar su gorro, tiene que usar mandilón, llevar su campo estéril, usar sus 2 pares de guantes, de preferencia hasta con otro profesional que le asista. No siempre va a ser una enfermera el que le tome. Según cómo está establecido el protocolo en cada hospital, a veces son los licenciados tecnólogos, el personal técnico del laboratorio, inclusive hasta los mismos médicos, ya sea internos, residentes, colaboran también en algunas oportunidades en la toma de muestra. Pero donde más se apoya enfermería o el médico son en estas áreas críticas, ¿no? Donde están más complicados y es menos accesible la zona venosa. Entonces, como ellos ya están al costado del paciente en esa área crítica, a veces ellos optan por tomar la muestra, pero no necesariamente son enfermeras. Por ejemplo, en el hospital donde yo laboro, es el personal técnico el que va, ¿no? Pero va con una loncherita, un kit, donde ya tiene todo su material, su mandilón, su campo estéril, sus 2 pares de guantes, sus jeringas, su alcohol, sus frascos, todo lo que va a utilizar, y llega y arma su campo al costadito del paciente, ¿no? Obviamente, previo a todo esto, primero es el lavado de manos. El lavado de manos es lo esencial para cualquier procedimiento preanalítico de toma de muestra de cultivo, ¿no? No solo en el hemocultivo. Como si recordamos el urocultivo, el examen de orina, cualquiera de los que ya hemos visto, iniciamos con el lavado de manos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a seguir con lo que es el coprocultivo. Ya, sí se observa, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, como su nombre acá ya lo menciona, es cultivo de materia fecal. Coprocultivo, ¿no? Otro de los exámenes que se solicita para el diagnóstico de salmonelosis. Ya hemos explicado el hemocultivo. Ahora estamos pasando al coprocultivo. Entonces, para este examen voy a necesitar que el paciente recolecte materia fecal. Y generalmente el laboratorio proporciona estos frasquitos que ya tiene como una paletita en la tapa que permite que el paciente recoja la materia fecal y lo coloque en el frasquito para transportarla al laboratorio. El volumen, en el caso de heces pastosa, necesitamos un pequeño tamaño del porte de una nuez o de una pepita de la aceituna, y de tratarse de heces líquidas, es de 5 a 10 mililitros. En el caso de que tengamos pacientes de áreas críticas, postrados, ¿no? Discapacitados,
o niños que a veces no colaboran para la recolección de la muestra, puedo utilizar también estos medios de cultivo con sus hisopos, ¿no? Lo cual me permite tener al microorganismo viable en este medio de transporte hasta que lo pueda cultivar, ¿no? Entonces, se impregna el hisopo con la materia fecal, insertándola, introduciéndola en la región del recto, lo hacemos rotar, ¿no? Y una vez que ya se ha recolectado la muestra, la introducimos en este medio de transporte que viene a ser el medio Caribler. ¿Ya? Este medio Caribler me permite que la bacteria esté viable hasta que la lleve al laboratorio de microbiología, ¿no? Pero en la mayoría de pacientes me la va a traer en el frasquito, ¿no? Este tipo de accesorios los utilizo en pacientes donde tengo más dificultades. Entonces, luego de que se hubiera tomado la muestra con este medio de transporte, con el hisopo, miren, introducen el hisopo al medio de Caribler hasta el tercio superior. Si hay necesidad de partir, partimos la parte superior, cerramos con la tapita rosca y tengo hasta 48 horas para transportarlo al laboratorio y inocular ese hisopo en otros medios selectivos como el caldo selenito, que me va a permitir el crecimiento de la salmonela. Entonces, en este examen macroscópico, ¿no? Miren, acá ya está la materia fecal dentro del frasquito. En la primera parte del reporte del coprocultivo me van a informar si la muestra está formada, semiformada, pastosa o líquida. Esa es la consistencia de la materia fecal. El color de la muestra, si había presencia de sangre, de moco, de restos alimenticios, ¿no? Esa parte macroscópica también es importante para la interpretación del clínico. Entonces, como estábamos mencionando, se va a colocar materia fecal, ya sea del frasquito directo de la muestra o el hisopo, lo voy a introducir a este caldo selenito para que se desprenda la materia fecal del hisopo, ¿no? O la agrego directamente o introduzco el hisopo. Y se va a incubar a 35 grados por un tiempo mínimo de 18 horas. Voy a utilizar también otros medios o agares selectivos, como es el agar XLD, el agar SS, que es de Salmonella shigella. Mira, ya tienen ese nombre, Salmonella shigella, agar maconque, medios selectivos que me permiten el crecimiento de la salmonela. Se incuba, ¿no? Y en las 24 a 48 horas voy a observar este crecimiento en el agar. Posterior a eso va a pasar a identificación bioquímica para poder determinar el género y la especie, ¿no? Entonces utilizamos el asa de siembra, ¿no? Se hacen las estrías en la placa y se incuban esas placas en los medios selectivos por un tiempo de 24 a 48 horas, ¿no? Este procedimiento de estriar en el agar, incubar, eso procede para cualquier cultivo, ¿no? Urocultivo, hemocultivo, que ya hemos mencionado, y ahora estamos hablando del coprocultivo. Algo que olvidaba con respecto al hemocultivo, ¿no? Es que tenemos un tiempo para el proceso, ¿no? Pues se toma la muestra, voy a programar mi incubación en el equipo por 5 días, ¿no? Y si esto se mantiene negativo hasta el 5.º día, se retira del equipo, pasa a estos agares, donde me debe salir también negativo porque reproduce lo que dice mi equipo, y después el 6.º o 7.º día recién estoy reportando mi hemocultivo negativo. Si fuera positivo, ¿no? En su primer día de incubación, tal vez ya sale la alerta positiva, pasa a estos agares, es un día más, pasa luego la identificación bioquímica, antibiograma, entonces son 3, 4 días, hasta 5 días, a veces demora, para el reporte de un hemocultivo positivo, si es que la alerta del crecimiento ha sido el primer día, en las primeras horas. Por lo tanto, no podemos solicitarle al laboratorio que ya me brinde el resultado de hemocultivo a las 24 horas. De ningún cultivo, porque tiene un tiempo de proceso, ¿no? Y una vez que crece en los agares, recién pasa a otro procedimiento más, de un día o 2 días más.
Por lo tanto, chicos, ¿por qué les quiero recalcar esto? Porque a veces, como ya pidieron ustedes un hemocultivo o cualquier cultivo hace 2 días y no sale el resultado, siguen pidiendo más y más cultivos en el paciente porque piensan que el laboratorio perdió la muestra o por qué no sale el resultado. Entonces sigo pidiendo más muestras y no se trata de eso, ¿no? Porque tiene un tiempo de proceso. Lo que pueden hacer es acercarse al laboratorio de microbiología y preguntar en qué va el crecimiento del cultivo, ¿no? Y el personal es muy accesible, ¿no? Les va a dar la información y les dirá, pues está recién en su segundo día de incubación, si es un hemocultivo. Si es un coprocultivo, les dirá, ha crecido en el agar, está en el proceso de identificación. Entonces ya saben que está en proceso, que está en crecimiento, si hasta la fecha está positivo o negativo. Pero el problema está cuando seguimos pidiendo cultivos de manera innecesaria solo porque no me di el tiempo de ir a consultar directamente al laboratorio de microbiología. Entonces acá, en el caso de un coprocultivo es similar, ¿no? Luego de que ya sembré en el caldo selenito, del caldo selenito pasa a estos agares selectivos, ¿no? Y una vez que se hace la identificación bioquímica, si aíslo la salmonela de esa muestra de coprocultivo, pasa a lo que es antibiograma y sensibilidad. Otra de las pruebas que solicitamos para el diagnóstico de salmonelosis es el mielocultivo. ¿Y qué será el mielocultivo? ¿Qué entendemos por la definición de mielocultivo? ¿No? Su nombre menciona ya su mismo título, cultivo de médula ósea, ¿no? Entonces vamos a hacer acá un aspirado de médula ósea. Entonces se aspira, ya sea de la cresta ilíaca o de la región esternal, que son los dos lugares selectivos para aspirar la muestra, ¿no? Se utilizan unos punzones especiales, ¿no? Para que pueda penetrar hasta médula ósea, sus jeringas, y una vez que se extrae la muestra, esta se inyecta en los mismos frascos de hemocultivo, de muestra de sangre, que ya les he mostrado, ¿no? Entonces, solo recordar que acá este procedimiento es un procedimiento invasivo. El aspirado de médula ósea es un procedimiento invasivo para el cual el paciente va a tener que, o el familiar va a tener que firmar un consentimiento, ¿no? Por lo tanto, lo realiza el especialista, ¿no? Ya sea el hematólogo, el patólogo clínico o cualquier otro clínico que esté a cargo del paciente, va a realizar este aspirado de médula ósea y lo va a inyectar a los medios de hemocultivo. Entonces, a pesar de que en el mielocultivo tenemos un porcentaje de aislamiento de esta bacteria entre el 95 y 98%, no va a ser tan solicitado como un hemocultivo, un coprocultivo o una reacción de Vidal, porque es un procedimiento invasivo. A pesar de que sé que es el mejor, es en el que voy a tener más aislamiento de la bacteria, no es mi primera opción como prueba diagnóstica complementaria, ¿no? Porque es un procedimiento invasivo. Ahora vamos a explicar lo que es la reacción de Vidal, ¿no? La reacción de Vidal, este es un examen de sangre, es una prueba serológica. Entonces ya pasamos de los cultivos a la prueba serológica para salmonelosis. Entonces vamos a trabajar con muestra venosa del paciente. Una vez que se extrae la muestra, se centrifuga y trabajamos con el suero del paciente. El suero que va a tener la presencia de anticuerpos, ¿no? Entonces acá voy a buscar anticuerpos contra los antígenos que les había explicado de la estructura de la salmonela, ¿no? Vamos a demostrar si hay presencia de anticuerpos aglutinantes contra el antígeno H, contra el antígeno O, ¿no? Ya sea de la salmonela tifli, de la salmonela paratifli, que son las más frecuentes, ¿no?
Entonces acá recordar que estos anticuerpos los voy a encontrar en una concentración detectable en sangre entre los 6 a 8 días, 8 a 12 días, según contra qué antígeno lo estoy enfrentando, ¿no? Si son anticuerpos contra el antígeno O, va a ser entre los 6 a 8 días, anticuerpos contra el antígeno H entre los 8 a 12 días. Por lo tanto, voy a tener un tiempo en el cual puedo pedir este examen. No lo voy a solicitar el primer día de enfermedad, por ejemplo, ni el segundo día, ni el tercero, ni el quinto, porque todavía no es el momento indicado para poder detectar estos anticuerpos. Recién entre la semana, 10 días, 2 semanas, ¿no? Lo ideal es pedirlo a las 2 semanas, ¿no? Que es el tiempo promedio donde ya voy a tener una buena concentración y voy a poder detectarlos en sangre y no voy a pensar de que es un falso negativo, ¿no? ¿Qué sucede cuando no tenemos estos tiempos establecidos ni los estoy considerando antes de pedir mi prueba? ¿No? Si los pido, digamos, en el tercer día y me sale negativo, voy a decir no tiene salmonela. Y no se trata de eso. Esta es una prueba serológica donde voy a detectar anticuerpos y por lo tanto tengo que solicitarla recién a las 2 semanas. Muy bien. Así también debemos considerar de que para este examen podemos tener reacciones antigénicas cruzadas, ¿no? Es decir, puedo encontrar falsos positivos por otras bacterias, ya sea otras enterobacterias, si el paciente tiene parásitos, virus, hongos, puedo encontrar algunas pruebas serológicas positivas. Entonces es una prueba que tiene baja especificidad, ¿no? Tiene más sensibilidad y especificidad mielocultivo, hemocultivo, coprocultivo, pero esta también es una prueba también complementaria y es muy solicitada, ¿no? Entonces, también la pueden pedir, pero recuerden tener en cuenta las reacciones cruzadas por otras patologías. Entonces acá vamos a utilizar antígenos, ¿no? Que vienen en unos kits, ¿no? Van a ser mis reactivos, van a presentar los antígenos ya sintéticos de la paratifi A, paratifi B, tífico H, tífico O, inclusive también antígenos de Brucela. Entonces es un kit completo que me permite identificar si el paciente tiene anticuerpos contra Salmonella o anticuerpos contra Brucela, ¿no? Y viene con sus controles positivo y negativo que me permite dar confiabilidad al procedimiento que estoy realizando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar, ¿no? Como les mencioné, muestra venosa. Recolectamos una muestra de preferencia en ayuno para que sea un suero limpio al momento de realizar la centrifugación, ¿no? Evitar estos interferentes como la hemólisis o kilomicrones si es que no está en ayunas. Es una muestra que va a tener estabilidad, inclusive la puedo almacenar en refrigeración hasta por 7 días. ¿Qué material voy a necesitar para realizar esta prueba de Vidal? Una placa de vidrio, donde voy a realizar esta mezcla y enfrentar lo que es el reactivo y el suero del paciente. Voy a utilizar micropipetas, varillas y un cronómetro o timer. Muy bien, pero antes de pasar al procedimiento, lo que tiene que estar claro es qué está en el reactivo y qué está en el suero del paciente. Recuerden, el suero del paciente tiene los anticuerpos contra la salmonela y el reactivo tiene los antígenos, ya sea de salmonela o de Brucela. En este caso estamos hablando de salmonelosis. Entonces, para esta prueba de Vidal, enfrento el suero del paciente que tiene los anticuerpos contra el reactivo que tiene los antígenos. Entonces, como utilizo una placa de vidrio, voy a colocar una gotita del suero del paciente y una gotita del reactivo que tiene el antígeno. Vamos a mezclarlo y agitar por 2 minutos en la placa de vidrio
Y posterior a ello vamos a observar si se ha formado una aglutinación, si hay presencia o ausencia de aglutinación. Se aglutina, si hay presencia de aglutinación, quiere decir que se formó un complejo antígeno-anticuerpo, que están los anticuerpos presentes y se unió el antígeno y por lo tanto se aglutinó y voy a observarlo como unos grumitos, ¿ya? Como una arenilla. Si no aglutina, quiere decir que no hay presencia de anticuerpos, que está negativo, ¿no? Entonces, si me sale positivo, una vez que me sale positivo, si aglutina, voy a tener que aplicar diluciones, porque esta prueba de Vidal se reporta en títulos, no solamente se reporta positivo o negativo. Si es positivo, voy a tener que reportar su positividad en títulos, ¿no? Entonces, para esto es que utilizo la placa de vidrio con sus diferentes divisiones, las micropipetas, ¿no? Con esta ayuda de micropipeta voy a medir diferentes volúmenes. Voy a utilizar 80, 40, 20, 10 y 5 microlitros del suero, ¿no? En cada pocillo o división de vidrio voy a colocar esa cantidad del suero, ¿no? Y les voy a agregar una gotita del reactivo, que es el que tiene el antígeno, ¿no? Luego mezclamos, ¿no? En un área de 2 centímetros, agitamos la placa por un tiempo de 2 minutos y posterior a ello voy a observar si se dio o no la aglutinación y hasta qué nivel para poder reportar en qué título está. Entonces acá una imagen para que vean cómo se forma esa aglutinación, ¿no? Cuando digo que está positiva, ¿no? Cuando ha sido el primer enfrentamiento entre un volumen de 50-50, una gota, y ya me dio positivo, posterior a ello sí, sigo a la titulación en los volúmenes que ya hemos mencionado. Entonces, ¿cómo voy a informar esta positividad en títulos, no? Donde agregué 80, 40, 20, 10 y 5 microlitros. Si me da positivo hasta donde coloqué 5 microlitros, voy a tener un título muy alto. Miren, 1 sobre 320. Si solo da positividad hasta donde coloqué 10, es 1 en 160. Si solo es hasta 20, 1 en 80. Hasta donde coloqué 40, 1 en 40. Y donde coloqué 80 microlitros o mililitros, 1 en 20. Entonces así determino si tiene títulos de positividad de 1 en 20, 1 en 40, 1 en 80, 1 en 160 o 1 en 320. ¿Y para qué necesito determinar esos títulos? Porque según eso voy a hacer mi interpretación, ¿no? Si tengo un título de positividad entre 1,40 y 1,80, voy a tener entonces un paciente sospechoso de la enfermedad. Si tengo un título mayor de 1 sobre 80, ¿no? Puede considerarse ya como diagnóstico de la enfermedad, si además en el cuadro clínico, pero si también me encuentro en un lugar, ciudad o país, donde Salmonella no es una zona endémica. Si se trata de nuestro país, donde tenemos zonas endémicas, ¿no? Donde esta enfermedad es endémica en casi todo el país, la Salmonella es muy frecuente encontrarla, para considerarla como positivo, tengo que tener un título de 1 en 160 o más. Si detecto un título de 1 en 320, ya es más concluyente de que el paciente tenga la enfermedad, ¿no? Entonces, estos títulos más bajos es porque tal vez ya tuvo contacto con la enfermedad, ¿no? O es una reacción cruzada, o la estoy pidiendo tal vez de manera muy precoz, recién está en la primera semana, ¿no? Recién se está concentrando una mayor cantidad de anticuerpos. Recordar que debo siempre evaluar los tiempos, ¿no? Entonces, pero para yo hacer mi diagnóstico, ¿no? Para tener mayor probabilidad en esta prueba, mayor especificidad en esta prueba de que se trata de la enfermedad, en el caso de nuestro país, tiene que ser un título de 1 en 160 o mayor. ¿En qué casos voy a encontrar falsos negativos para esta prueba de Vidal?
Cuando el paciente recibió una antibiótico terapia muy temprana, si está utilizando corticoides, si realiza una medición muy temprana de los anticuerpos, miren ustedes, la primera semana. Si es un paciente con inmunodeficiencias, ¿no? Tampoco no voy a encontrar positividad. O si es un portador crónico. Recordar también que además de las pruebas que hemos mencionado, de los cultivos y la prueba de Vidal, otro de los exámenes complementarios que vamos a pedir, ¿no? Al inicio del cuadro del paciente es una biometría hemática o un hemograma, donde puedo encontrar diferentes alteraciones como anemia normocítica normocrómica, leucopenia, trombocitopenia, ¿no? Entonces, a nivel de sangre, no solamente voy a pedir la prueba de reacción de Vidal en la segunda semana, sino que además puedo pedir un hemograma, ¿no? Desde la primera o segunda semana. Entonces, esta es la primera parte con respecto al diagnóstico de salmonelosis. No sé si tenemos alguna pregunta hasta acá, chicos. Algo que necesiten que les explique nuevamente. ¿Se entendió todo? Doctora, disculpe, una consulta. Cuando habló del tiempo en general que se necesita esperar que el laboratorio, una vez que uno mande la orden, mencionó que primero, bueno, debo esperar los 5 días que me dé si es positivo o negativo. De ahí lo paso al lagar, que son 2 días más, y de ahí ya me perdí porque me quedé hasta ahí, hasta lagar hasta el día 7. Ya, ese es en el caso del hemocultivo, ¿no, Mayra? ¿Tu pregunta? Ajá, sí, sí, sí. Ajá. Ya. Es que en el hemocultivo yo programo el tiempo de incubación. Y para lo que es gérmenes comunes, como el caso de la salmonela, el tiempo de incubación son 5 días. Pero esto no quiere decir que la bacteria me va a crecer necesariamente en el 5.º día. Puede crecer el primer día o a las horas de que ya lo incubé me puede dar ya la alerta de positividad. Las primeras horas en el primer día, ¿no? Supongamos que fuera así, en el primer día. Entonces ya tengo día 1. Entonces, cuando ya está positivo lo saco y lo siembro en los agares. Tengo que esperar 24 a 48 horas para el crecimiento. Es día 2, día 3. Luego de ese crecimiento recién pasa a una identificación bioquímica, día 4, ¿no? Y si voy a hacer mi procedimiento manual de antibiograma y sensibilidad es otro día más, día 5, ¿no? Entonces puedo tener un resultado entre el 5.º o 7.º día, según el momento en el que creció o me dio positividad en la botellita del hemocultivo, ¿no? Porque de ahí recién sigo los otros pasos. Primero tiene que haber un crecimiento de positividad en la botella. Eso es suponiendo que es un positivo. Ahora, suponiendo que es negativo todos esos 5 días, hasta el 5.º día que programé y no crece nada. Si me da negativo hasta el 5.º día, aún así lo retiro y lo siembro también en los agares, porque eso es como mi control interno, porque en mis agares no me debe crecer nada, porque mi equipo me dice que no ha detectado nada. Entonces tengo un día más. Entonces recién al 6.º o 7.º día voy a tener mi resultado final de negativo del hemocultivo. ¿Sí? No sé si me deja entender. Sí, doctora, gracias. Ya. Pero eso también es importante ahí, chicos, como les estaba mencionando, la cercanía que ustedes tengan con el laboratorio, ¿no? No tengan ningún temor de ir a preguntar, siempre acérquense, llamen o diríjanse personalmente, que el laboratorio de microbiología, en este caso, siempre va a estar presto a darles la información y ustedes tienen derecho de averiguarlo porque están a cargo de un paciente. Y el laboratorio tiene que darles la información, ¿no? Si está negativo el primer día, segundo día, tercer día, ustedes van contando ya los días, todavía no sale el resultado, entonces el laboratorio les informará, está negativo hasta la fecha. Les dirá, ha crecido, está positivo y estamos haciendo la identificación del antibiograma. Tal vez todavía no saben qué bacteria es, pero están haciendo todos los procedimientos
y ustedes ya sabrán al menos que está positivo. Pero a veces el error que se comete es que se siguen pidiendo más cultivos a repetición sin haber averiguado nada del resultado de los primeros, ¿no? Muy bien, Brit, ¿alguna pregunta sobre esta Sí, parte? doctora, me queda una duda sobre el coprocultivo, porque así como en el caso del urocultivo, se podía conservar dentro de la refrigeradora en caso de que no lo lleves inmediatamente. En el caso del coprocultivo también se podrá hacer lo mismo si es que no se toma la muestra el mismo día que lo voy a entregar. Ya. Muy bien, buena pregunta. En el caso del coprocultivo les mostré un frasquito que tenía una paletita, ¿no? Para recoger la muestra. Si yo lo tomo directamente en este frasco que no tiene ningún aditivo que me permite conservarlo más tiempo, yo tengo solo hasta 2 horas para cultivar, ¿no? Pasar directamente al cultivo. Si lo refrigero, tendré tal vez unas 6 horas más, pero de lo contrario ya, posterior a eso, ya la muestra sería inadecuada. Ahora, si es un paciente difícil, complicado, ¿no? Para eso tengo esos medios de transporte con el hisopo. Tengo el medio de Caribler con su hisopo, donde voy a tener 24 horas, 48 horas para transportarlo a microbiología y poder realizar recién la siembra, ¿no? Ese medio le da viabilidad a la muestra y todavía va a ser una muestra viable. Ok, doctora, muchas gracias. Ya, muy bien, Tatiana. Y doctora, quería preguntar si para el diagnóstico se tiene que realizar todas esas pruebas o solo basta con una para hacer el diagnóstico. Ya, muy bien, buena pregunta. Con respecto a las pruebas diagnósticas, eso depende del lugar donde ustedes estén laborando, ¿no? Y por lo que las pruebas que cuente su laboratorio. Como hemos mencionado en el caso de salmonela, puedo pedir hemocultivo, coprocultivo, mielocultivo, inclusive urocultivo, porque a veces se aísla en el urocultivo. La prueba de Vidal, que es una prueba de sangre, ¿no? Que no necesariamente la voy para esta prueba depende pues del tiempo de enfermedad del paciente, ¿no? Recuerden, para la prueba de Vidal, mínimo 2 semanas de enfermedad, si no, nada me sirve pedirla. Pero en el caso de los cultivos, lo más solicitado es hemocultivo y coprocultivo, ¿no? Cuantas más pruebas pida para evaluarlas de manera integral y conjunta, voy a tener mayores herramientas para llegar más rápido a mi diagnóstico definitivo, porque yo tengo una presunción clínica. Recuerden que lo que prima siempre es el cuadro clínico en el paciente. Y lo que es laboratorio son pruebas complementarias, ¿no? Si yo pido hemocultivo, más coprocultivo, más prueba de Vidal, si ya estuviera en las 2 semanas, y todo me sale positivo, voy a hacer una evaluación integral de que definitivamente mi paciente tenía la salmonela, ¿no? Si quiero elegir la mejor prueba, porque no tuviera todas en mi laboratorio, puedo pedir tal vez hemocultivo, ¿no? Que es donde voy a tener más porcentaje de aislamiento. Como les mencionaba, el mielocultivo, a pesar de ser la mejor, no es muy solicitado porque es un procedimiento invasivo y necesito un consentimiento informado, necesito un especialista para que tome la muestra. En cambio, las otras muestras son más asequibles, son más de rutina y son las que piden con más frecuencia. Muy bien, ¿alguna otra pregunta de esta parte, chicos? Ya, entonces yo voy a hacer una preguntita. Bien. Se encuentra Ordemar Josephine. Sí, doctora, buen día. Buenos días. A ver, Josephine, si tuviéramos que tomar una muestra de coprocultivo y es un paciente que está haciendo deposiciones líquidas, ¿cómo le tomaríamos la muestra para poder obtener este volumen que requiero, que es de 5 a 10 mililitros? El volumen
el volumen era entre 5 a 10 mililitros y en el procedimiento se usaban los hisopos para impregnarlo con la materia fecal y luego realizar los estudios. Se transportaban, mencionó la muestra, a una temperatura ambiente antes de las 48 horas y luego se inoculaba el caldo de selenito para realizar los exámenes. Ya, muy bien. Ya, pero lo que estaba preguntando específicamente, Josephine, es sobre la recolección, ¿no? ¿Cómo haría si mi paciente, digamos que mi hospital no cuenta con los hisopos ni los medios de transporte? No hay un paciente que tiene deposiciones líquidas de manera continua. ¿Cómo voy a hacer para recolectar esta muestra en ese vaso microbiológico? Digamos que es un niño, a ver, usa pañal. ¿Cómo harías para recolectar su muestra? Pongamos que no tienes los hisopos ni el medio. Primero esterilizaría un envase. Posteriormente, con la muestra que está en el mismo pañal, trataría de colocarlo sobre el envase esterilizado para posteriormente trasladarlo al laboratorio. Ya, entonces acá lo que podemos hacer es absorber con una jeringa, chicos. ¿Ya? Absorber con una jeringa del el pañal, que en este caso se pone el pañal invertido para que caiga sobre el mismo plástico y no se absorba en el algodón del pañal, ¿no? Porque si no ya no podríamos recolectar la muestra, ¿no? Además que si aspiro con la jeringa del pañal voy a estar absorbiendo restos del algodón, ¿no? De lo que es la estructura, ¿no? De su compuesto del pañal. Y puedo hacer interferencias. Entonces mejor se coloca el pañalito al revés y se absorbe con una jeringa. Apenas se nota que ya hizo deposición. Ya ahí se coloca en el vasito. Y si no, lo mejor sería, pues, si mi hospital cuenta con los hisopos, tomo un hisopado, ¿no? Del recto. Hago girar el hisopito, lo impregno de materia el algodoncito del hisopo y lo coloco en medio de transporte. Muy bien. Ahora vamos a pasar, chicos, a la segunda parte que corresponde a pruebas diagnósticas de brucelosis. Sí, Jeremy Quispe. Doctora, una consulta. En caso del hemocultivo, se me ha quedado una duda con respecto a la cantidad de mililitros que se le extrae al niño al momento de hacerle la punción venosa, que es de 2 a 5. ¿Hay una cantidad ideal para la extracción o siempre va a ser de 2 a 5 mililitros nada más la cantidad necesaria? ¿O depende en este caso del laboratorio qué es lo que te pida? No, eso ya está estandarizado, Jeremy. Te pone de 2 a 5 porque es tu rango, quiere decir que aspiras mínimo 2. Mínimo 2 en tu jeringa para inyectarlo en la botellita de hemocultivo, ¿no? Ahora, en el caso de recién nacidos, ¿no? Prematuros, ya se utiliza menos muestras, menor volumen, y para eso ya hay un cuadrito más detallado, ¿no? Donde inclusive se toma 0.5, 1, 1.5, según la edad, según la prematurez del paciente, ¿no? Pero esos volúmenes ya lo tiene establecido el personal de laboratorio que se acerca a la toma de muestra, ¿no? ¿Por qué respetamos los volúmenes? Porque el frasquito tiene esa proporción de anticoagulante y esos aditivos que enriquecen el crecimiento según el volumen de un adulto o de un pediátrico, ¿no? Por eso tenemos que respetar los volúmenes. Muy bien. Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, entonces ahora pasamos, chicos, a la siguiente parte que es sobre brucelosis.
¿Me confirman si observan la pantalla? Sí, se observa, doctora. Gracias. Bueno, esta es otra de las patologías muy comunes, ¿no? En nuestro país, es otra de las endémicas, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que conocer qué pruebas diagnósticas podemos solicitar, ¿no? Van a ver ustedes cuando realicen sus prácticas muchos casos de hospitalización por brucela porque algunos tienen complicaciones severas en diferentes sistemas. Entonces, a manera de introducción, la brucela es una bacteria, es un cocobacilo gram negativo, pequeño, no encapsulado, inmóvil. Es una bacteria intracelular facultativa, ¿no? El hecho de ser intracelular, esto ya condiciona que sea un poco más difícil su aislamiento. Tenemos diferentes especies, tenemos 7 especies de brucela, pero son 4 las que generan enfermedad en el ser humano. La brucela melitensis, abortus, suis y canis, ¿no? Es una enfermedad que también se va a transmitir por diferentes mecanismos, ¿no? Que ahorita les vamos a explicar cada uno de ellos. Tiene que ver mucho con el contacto con los animales, la ingesta o el contacto de las secreciones de diferentes ganados. Miren ustedes que el mecanismo de transmisión para la infección en el ser humano es a la cabeza la vía de infección oral, que va a ingresar por la mucosa digestiva, por la ingesta de lácteos o leche cruda que están contaminados con la bacteria, ¿no? Entonces, lugares donde no se realiza este procedimiento de pasteurización y se ingieren de manera directa los lácteos o la leche o sus derivados, entonces es un mecanismo de infección, ¿no? Y esto es muy frecuente en nuestra comunidad, ¿no? Por ahí tenemos casos de hospitalización y el paciente refiere pues que ha ingerido queso, ¿no? Un queso tal vez sin pasteurización, queso de cabra o de otro ganado, algún tipo de comida como papa a la huancaína, ¿no? O algún otro alimento que tenga contenido de leche o queso. Entonces por ahí ingresa a nuestra mucosa digestiva y tenemos este mecanismo como el más frecuente dentro de las vías de infección. Otra de las vías de infección es por contacto, ¿no? Acá tenemos el contacto con sus productos, ¿no? Placentas, secreciones, heces, secreciones vaginales. Estas secreciones que estén en contacto con una zona de piel erosionada, que ingresen por la mucosa conjuntival o por la mucosa nasal, viene a ser otra vía de infección por contacto oral, por contacto. Seguimos por la vía respiratoria. En este caso ingresa a modo de aerosoles, ya sea en los laboratorios. Supongamos que yo esté trabajando en el laboratorio de microbiología y no tengo el cuidado de usar los implementos necesarios, no utilicé mi mascarilla ni mis lentes, entonces puede ingresar por la mucosa nasal o la mucosa conjuntival. En el caso del laboratorio de microbiología, es muy frecuente que ingresen estos aerosoles, ¿no? Porque van a estar en el medio ambiente, por eso estas muestras se trabajan en una cabina especial, una cabina de flujo laminar que tiene unos filtros que permite ir absorbiendo estos aerosoles del ambiente. Pero el analista, el profesional que está procesando, tiene que cumplir, ¿no? El protocolo de bioseguridad de colocarse mascarilla, lentes, todo lo necesario para que no ingrese por las mucosas, ¿no? Entonces, a nivel de vías respiratorias puede ingresar aerosoles, ¿no? Por vacunas vivas, inclusive aerosoles en establos, en las lanas de los animales. Entonces, no necesariamente en un laboratorio, sino estando en el medio donde está el conjunto de estos animales, ¿no? Si por ahí alguno tiene la infección de brucela,
va a ingresar, ¿no? Al trabajador, al que está transitando por esta zona. Puede ingresar también por vía parenteral, ¿no? Cuando inoculamos de manera accidental, ¿no? O a través de las transfusiones, este material biológico contaminado. Imagínense que sea a través de una transfusión, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta todos los exámenes complementarios que se realizan en el caso de las transfusiones, ¿no? De bacterias, de virus, que el donante de sangre dé la información correcta y verdadera, confiable, que no dé información falsa para que después pueda transmitir otras enfermedades al paciente. O puede ser una inoculación accidental por vía parenteral si es que estamos trabajando con vacunas, ¿no? Pero todos estos son más infrecuentes. El mecanismo más frecuente de transmisión es por vía oral, pero importante conocer que también puede ser por contacto, vía respiratoria y vía parenteral. En el caso de la epidemiología, ¿no? Esta brucelosis tiene una distribución universal, ¿no? Podemos encontrar hasta 500.000 casos al año. Se trata de una zoonosis. El mecanismo de infección más frecuente es por consumo de lácteos no procesados y en trabajadores de mataderos se encuentra una incidencia alta. ¿Qué cuadro clínico va a presentar el paciente? Primero, recordar el periodo de incubación, que es bastante largo, miren, de 1 a 8 semanas. El cuadro clínico del paciente es un cuadro clínico muy variado, ¿ya? El paciente va a presentar signos y síntomas generales y otros que son inespecíficos, ¿no? Por ejemplo, fiebre y sudoración, que forma parte de cualquier patología infecciosa. El nivel de alteraciones más específicas tiene polimialgia, poliartralgia, cefalea, sudoración. Puedo encontrar adenopatías, visceromegalias. Entonces, el cuadro clínico no es un cuadro patognomónico. Entonces, en aquellas enfermedades donde el diagnóstico es de etiología infecciosa y no tengo nada específico, según el antecedente epidemiológico, tal vez me puedo guiar según su tipo de trabajo, según su tipo de alimentación, ¿no? Según cómo ha sido el correlato cronológico, puedo orientarme a si se trate o no de una brucelosis, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas diagnósticas vamos a solicitar para diagnosticar la brucelosis? Las vamos a dividir en dos tipos: pruebas de diagnóstico directo y pruebas de diagnóstico indirecto. En las de diagnóstico directo, ¿no? Como su término lo menciona, voy a detectar directamente a la brucela. Entonces voy a tener pruebas con las que puedo identificar directamente la brucela. Y tengo otras pruebas que son de diagnóstico indirecto. Cuando hablamos de diagnóstico indirecto, es porque tenemos pruebas donde lo que voy a detectar son anticuerpos. Entonces, en el caso del diagnóstico directo, vamos a considerar los cultivos al examen microscópico, donde va a estar la coloración Gram, y a los subcultivos. Cuando hablamos de cultivo, mire acá lo mencionan de manera general, ¿no? Entonces, ¿qué cultivos podemos solicitar? Ahorita vamos a revisar. Podemos pedir hemocultivo, cultivo de médula ósea o mielocultivo. Y como esta enfermedad tiene una clínica variada, que me puede afectar inclusive el sistema nervioso central, puedo pedir cultivo de LCR. Si me está afectando las articulaciones y tengo ahí un derrame a nivel articular, presencia de secreción, pues se puede aspirar y puedo solicitar un cultivo de líquido articular, ¿no? Entonces, según cómo se esté presentando la clínica en el paciente, puedo ir solicitando los cultivos complementarios, ¿no? Pero lo que se solicita con más frecuencia, si es que yo no estuviera presentando compromiso de otros sistemas, es el hemocultivo o el mielocultivo,
que tiene un muy buen porcentaje de aislamiento de la brucela. No solamente recordar que en el caso de estos cultivos de brucela, en laboratorio voy a tener mayor tiempo de incubación. No va a ser como la salmonela, que solo le incubo un tiempo máximo de 5 días. En el caso de la brucela, como es una bacteria de crecimiento difícil, yo tengo que programar mi equipo para una incubación de 15 días, ¿ya? Inclusive, en otros centros, según sus protocolos, lo incuban hasta por un tiempo de 30 a 45 días, ¿ya? Porque tiene mayor tiempo para su crecimiento porque es una bacteria de crecimiento difícil. Entonces, recordar esos chicos, ¿por qué? ¿No? Porque a veces cuando solicitamos hemocultivo, milocultivo, pero no doy esa información adicional al laboratorio de que lo que quiero descartar es una brucelosis, que estoy sospechando una brucela. El laboratorio de microbiología no va a poder adivinar esa parte y va a programar su equipo solamente por una incubación de 5 días. Entonces, se debe colocar, ¿no? Y hacer el énfasis o informar directamente en microbiología que lo que están descartando es brucelosis, ¿no? Que quieren descartar la presencia de brucela. Entonces ya la microbiología va a programar su incubación siquiera por unos 10 a 15 días. Entonces, una vez que se da el crecimiento en estos medios, hemocultivo, milocultivo, vamos a pasar a los subcultivos, ¿no? Donde vamos a utilizar agar sangre, agar chocolate, ¿no? Y vamos a incubar y vamos a evaluar su crecimiento en 24, 48 horas, donde vamos a encontrar estas colonias brillantes, pequeñas, ¿no? Que son típicas de la brucela. Y inclusive van a tener un color ya conocido por el analista, que es un color miel claro. Entonces, antes de pasar a las pruebas de diagnóstico indirecto, recordar las pruebas de diagnóstico directo, ¿no? Donde voy a detectar específicamente la brucela. Tenemos el cultivo en general, donde puedo pedir hemocultivo, milocultivo, cultivo de líquido cefalorraquídeo, de líquido articular, según donde esté comprometiendo la brucela. Voy a pedir un examen microscópico, que es una coloración GRAM, y los subcultivos, que son pruebas complementarias, donde se va a incubar, se va a esperar el crecimiento de la bacteria, y posterior a ello pasa a lo que es identificación bioquímica y así también a lo que es antibiograma y sensibilidad, ¿no? Ahí ya sigue todas las fases de los otros cultivos que ya hemos mencionado, ¿no? Urocultivo, coprocultivo, todos siguen el mismo procedimiento. Luego que crece en el agar, pasa a la identificación bioquímica, donde mis pruebas bioquímicas me dirán que es una brucela, y posterior a ello pasa a sensibilidad antibiograma, ¿no? Para conocer a qué antibióticos es sensible o es resistente. Y ahora sí pasamos a las pruebas de diagnóstico indirecto. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico indirecto, estamos hablando de detectar anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos. Acá también vamos a reportar en títulos, ¿ya? Los anticuerpos. Pero ¿qué pruebas podemos solicitar? Tenemos rosa de Bengala, seroaglutinación en tubo o en placa, ¿no? Que esta prueba viene a ser la prueba de Vidal, ¿no? Similar a la que hemos utilizado para el diagnóstico de salmonela. También tenemos la prueba de Coombs, la prueba de enzimo inmunoanálisis, otras metodologías más complejas, ¿no? Como inmunofluorescencia indirecta, fijación de complemento, pero en todas ellas lo que voy a detectar es anticuerpo contra la brucela. Entonces, la primera prueba que estábamos mencionando es rosa de Bengala. Esta prueba tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. Recordar que como estamos hablando de anticuerpos, no es un examen que lo pueda solicitar en la primera semana. Tengo que esperar siquiera 2 semanas para pedir estas pruebas, donde voy a trabajar con suero y anticuerpos. 2 semanas desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Entonces va a presentar un
elevado grado de correlación con lo que es la seroaglutinación. Es una prueba muy útil. Viene a ser la prueba de despistaje inicial o de screening. Entonces empiezo mis pruebas de diagnóstico indirecto con rosa de Bengala. Y si esa me sale positiva, podré pedir las otras pruebas serológicas complementarias. ¿En qué casos voy a tener limitaciones, no? Voy a tener falsos negativos cuando mi paciente tiene pocos días de evolución. Como les decía, no hay que solicitarlo de manera muy precoz, o en casos de que ya sea un paciente con enfermedad muy prolongada, pacientes crónicos también, ¿no? Voy a tener falsos negativos. Acá tenemos unas imágenes de cómo voy a observar. No es una prueba también de aglutinación, se va a realizar en placa de vidrio. Voy a observar también si hay o no reacciones de aglutinación, como en este caso observo una reacción positiva y con una reacción negativa. Acá también otra fotografía, reacción positiva, negativa, reacción positiva, en cómo se diferencia esa presencia de grumitos como arenilla, aglutinación, cuando es positivo y cuando es negativo. Entonces, ¿quién me quiere indicar cómo debo interpretar cuando es una rosa de Bengala positivo? Quiere decir que hay presencia de anticuerpo contra Brucela, ¿no? Estoy enfrentando el suero del paciente que tiene el anticuerpo contra el reactivo de rosa de Bengala que tiene el antígeno de Brucela. Ahora les voy a mostrar un pequeño video para que se pueda fijar un poquito mejor cómo se realiza este procedimiento de rosa de Bengala. Confirman, chicos, ¿ya? Si se ve y si se escucha. ¿Sí? ¿Se ve, se escucha? Chicos, Se se ve, escucha, doctora, doctora. pero aún no se Se escucha. puede ver, doctora, pero no se escucha. pero vamos a... No sé. Perfecto. Espera un segundito. Ahora, chicos, No, doctora, aún no se escucha. no. Pero ya, ven, tratemos de observar. Yo les explico al final. Entonces acá están realizando un examen de rosa de Bengala. Ese frasquito de tapa rojita es el control positivo del reactivo. Yo siempre utilizo controles, ¿no? Es lo que me va a dar confiabilidad en mi prueba. Siempre utilizo un control positivo y un control negativo. Ahora le agregó el suero del paciente, ¿no? Que está acá en este vial.
el frasquito, el reactivo de tapita azul es el control negativo. Control positivo, control negativo. Y ahora agregar la rosa de bengala. ¿Qué va a tener el reactivo de rosa de bengala? Tiene el antígeno sintético, ¿no? El antígeno de la brucela. Y ahora lo que está haciendo es homogenizar, mezclar, para visualizar después si se da o no la aglutinación. Una vez que lo mezcló, ahora lo está rotando de manera circular. Que esta rotación o agitación ayuda a que se dé la aglutinación. Entonces, donde está el control positivo, sí o sí me tiene que aglutinar, porque es mi control positivo. Entonces, miren, en posición 1, control positivo, posición 2 es la muestra, posición 3, control negativo. Miren en posición 1, cómo ahí al costado, en los bordes, ¿no? Ya se ve como la arenilla, la aglutinación. ¿No? Ahí está ya en los bordes, ya está presente ya la aglutinación. Y a nivel, ¿no? Ahí también ya se observa. Positivo, negativo, negativo. La presencia y la aglutinación en los bordes nos indica, ¿no? Que hay una reacción antígeno-anticuerpo. Muy bien, entonces hemos visto el video de cómo se realiza esta prueba de rosa de bengala. A ver, se encuentra José Kicha Yanco. José Kicha Yanco. No se encuentra, ¿no? Doctora, buen día. A ver, Doctora, buen día. buenos días. A ver, José, ¿qué nos puedes explicar de este video que hemos visto de rosa de bengala? ¿Qué tipo de prueba es? ¿Qué hemos detectado? ¿Qué tiene el reactivo? Sí, José, te escuchamos. ¿Qué puedes comentar de este examen, del video? Doctora, la prueba de la rosa de bengala se utiliza para poder descartar una brucelosis o confirmarla en todo caso, ¿no? Y en el video que usted está mostrando, eh, a ver,
No es para que nos expliques, pues. No creo que no has visto el video. A ver, He visto una continuamos. parte, doctora. Ya, continuamos con Ángel Osorio. Ángel Osorio. ¿Se encuentra Ángel Osorio? No, doctora, no está Ajá, presente. falta. Ya, gracias. Rocío Pachauri. Sí, doctora, buenos días. Rocío, buenos días. A ver, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué has observado en el video? Bueno, en el video se ve el procedimiento usando la rosa de Bengala para descartar la existencia de brucelosis. Entonces, en la lámina tiene varios círculos, ¿no? Donde en el primero se va a colocar el control positivo, en el segundo la muestra del paciente y en el tercero se coloca el control negativo. Entonces, luego de ellos ya se agrega la rosa de Bengala tanto al 1, al 2 y al 3. Luego se procede a homogenizar, es decir, se va a mezclar para verificar si existe la aglutinación. Después se rota la lámina para ayudar a que se produzca la aglutinación. Y en lo que es el 1, el control positivo, sí o sí se va a dar la aglutinación. Y se va a ver que en los bordes se va a formar como una especie de arenilla que viene a ser la aglutinación, es decir, que existe la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Y al final del video se observa que en el primero salió positivo, en el segundo negativo, es la muestra del paciente y en el último negativo. Ya, muy bien, Rocío, gracias. ¿Alguien más quiere comentar, participar? ¿Puede levantar la manito? No, nadie más. Muy bien, entonces solamente para, a ver, Elizabeth Quispecucho. Bueno, sí, doctora, para recordar que la rosa de Bengala va a ser una prueba de diagnóstico indirecta y el reactivo presente va a ser el antígeno sintético de la brucela. Y al tener la muestra en contacto con el suero o con el control del reactivo, se va a observar la aglutinación, dependiendo, ¿no? Si es que el suero del paciente presenta el microorganismo. Ya, correcto, Elizabeth, gracias. Entonces, chicos, para reforzar el reactivo, lo que contiene es el antígeno. En este caso, en la prueba de rosa de Bengala, el antígeno de la brucela. ¿Qué va a tener la muestra del paciente o el suero? Tiene los anticuerpos. Anticuerpos. Yo enfrento los dos, ¿no? Para ver si hay aglutinación. Se aglutina, quiere decir que los anticuerpos están presentes en la sangre del paciente porque se está uniendo a los antígenos de mi reactivo. Forma un complejo antígeno-anticuerpo y esto yo lo visualizo como una aglutinación. Ya, entonces, cuando hablamos de diagnóstico en directo, hablamos de que estamos detectando anticuerpos. Esta prueba de rosa de Bengala es la prueba inicial que se pide como tamizaje de pruebas serológicas para Brucela, ¿no? Y recordar que también tiene falsos negativos, falsos positivos. No debemos solicitarla de manera muy precoz, al igual que la prueba de Vidal, ¿no? Que también debo esperar 2 semanas, ¿no? Para solicitarla. Muy bien. Continuamos, se nos falta poquito. ¿Me confirman si se observa, chicos? Sí se ve, doctora. Muy bien, entonces continuamos con el segundo examen de diagnóstico indirecto que podemos solicitar para Brucela. En este caso es cero aglutinación o en tubo en placa, ¿no? En placa de vidrio con pocillos de separación, similar a la prueba de Vidal. En este caso también considero un título positivo cuando es de 160 a más. En el caso de nuestra comunidad, que es un país endémico, ¿no? Entonces, para considerarlo como positivo, debe tener de 1 a 160 en lo que es su título.
¿no? Inclusive hemos tenido algunos casos donde llega el título hasta 1 en 640, ¿no? A veces se encuentran títulos muy altos. Al inicio de la enfermedad, si yo solicito esta prueba de seroaglutinación, puedo encontrar la negativa. Recordar que tenemos que esperar un tiempo para esta detección de anticuerpos y en este caso esta prueba es para detectar anticuerpos de tipo IgM. Tenemos también la prueba de Coombs, otra prueba de diagnóstico indirecto, más solicitada para los cuadros de brucelosis crónica. ¿Por qué para brucelosis crónica? Porque me permite detectar anticuerpos de tipo IgG, ¿no? Entonces, es una prueba, ¿no? Solicitada para este tipo de brucelosis que tiene mayor tiempo de evolución. Podemos encontrar cuadros de resultados falsos positivos cuando tenemos reacción cruzada con otros patógenos como Vibrio cólera, Yersinia enterocolítica, ¿no? Otras enterobacterias que me pueden dar falsos positivos. Entonces, estas pruebas serológicas no son muy específicas, ¿ya? Recordar que debo hacer una evaluación integral, cuadro clínico, otros cultivos, y si considero necesario pedir también las pruebas serológicas. Acá tenemos otro examen que es seroaglutinación con un tratamiento de la muestra con 2-mercaptoetanol. Esta prueba era muy utilizada porque ayudaba este componente a destruir las moléculas IgM, ¿no? Y por lo tanto nos quedábamos con la IgG y se utilizaba para la brucelosis crónica, ¿no? En la actualidad, a la fecha, ya no se utiliza, ¿no? Porque este componente es cancerígeno, ¿no? Entonces ya no, este examen ha quedado desfasado, ¿no? Pero para que sepan que permitía el diagnóstico de brucelosis crónica, al igual que la prueba de Coombs. Otro de los exámenes o métodos para el diagnóstico indirecto es enzimo inmunoanálisis, ¿no? Donde podemos utilizarlo para detectar anticuerpos de tipo IgG, IgM, IgA. En este caso utilizamos placas de poliestireno que van a tener fijos en la placa el antígeno de la brucela. Lo vamos a enfrentar con el suero del paciente, donde va a estar presentes los diferentes anticuerpos, ¿no? Y me va a permitir valorar si están presentes o no en la sangre del paciente. Esta prueba es mucho más sensible, mucho más específica, más confiable que las pruebas de aglutinación, ¿no? Así también como las de inmunofijación y las de inmunofluorescencia que estábamos mencionando al inicio, ¿no? Entonces, con eso estaríamos completando esta segunda parte de las pruebas diagnósticas de brucelosis. No sé si tenemos alguna pregunta, chicos. ¿Está todo claro? Esta parte ha sido más cortita, pero como ya tenemos más conocimiento de los fundamentos, de cómo se realizan las pruebas diagnósticas, ¿no? La diferencia entre un cultivo, una prueba serológica, entonces yo supongo que ha sido mucho más fácil de entender. No sé si tenemos alguna pregunta, alguien quiere hacer algún comentario. ¿No? Muy bien, entonces son las 12:22. Les doy 10 minutitos para que repasen sus apuntes. Posterior a ello vamos a tomar una pequeña pruebita. ¿Ya? Entonces, ya yo les comunico y les comparto el link. A ver, den una repasadita de los apuntes más importantes de lo que hemos enfatizado en la práctica de hoy día. Está bien, doctora. Doctora, Ya. una consulta adicional. Usted me había mencionado que iba a haber seminarios. Me parece haber visto en el sílabus que si posterior a estas prácticas va a haber también un seminario.
No te ha compartido, les ha compartido seguramente al delegado el sílabus de la asignatura, el doctor Fernández. Sí, doctora. Ya, a ver, yo lo voy a volver a revisar, pero me he visto que después de las prácticas también hay seminario, pero supongo que eso es después de que roten todos los grupos. Ajá, sí, esa era mi duda. Como le Ajá. pregunté cómo se Sí, iba sí, a sí. promediar la nota, pensé que íbamos a tener uno ahora con usted. Ah, no. Después de que acabemos las rotaciones de estas primeras prácticas, de ahí vienen seguro los seminarios. Ok, doctora, y en el caso de los que no dieron la práctica la semana pasada, ¿cómo se haría? Sí, yo siempre doy al final del curso, antes del último parcial, antes de los sustitutorios, ¿no? Yo doy unas fechas para recuperar las prácticas, práctica 1 o práctica 2. Obviamente no es con la misma nota de calificación de los que asistieron a la fecha regular, ¿no? Pero sí les doy una fecha de recuperación. Ah, ok, Ya, doctora, eso está ya bien. lo coordinaríamos contigo, Pri. Ok, doctora, está bien, esa será mi duda. Muchas gracias, doctora. Ya, chicos, entonces 10 minutitos y nos conectamos para rendir la pruebita.